Enrique Zimmerman es un periodista de origen portugués, vive en Israel desde los 16 años, conoce mejor que nadie lo que sucede en ese país, ha sido corresponsal y es corresponsal para varios medios, también españoles. Es probablemente la última persona que entrevistó a Isaac Rabin antes de que fuese asesinado, 24 horas antes de que fuese asesinado en el año 1995, y ahora mismo está en Tel Aviv, acaba de volver de Gaza también, de varias jornadas informando desde allí. Enrique, 2 semanas después de los ataques de Hamás, ¿cómo está dirigiendo la población de Israel lo que ha pasado, este ataque tan masivo, tan tremendo de lo que ha pasado? Bueno, Carlos, yo creo que hay un antes y un después. Yo creo que Israel es diferente desde la masacre del 7 de octubre. Es algo que, más allá de las cifras brutales de muertos y de niñas violadas y de saqueo y de tanta violencia en las imágenes que el propio Hamás difundió, yo creo que la sociedad israelí entró en una especie de post-trauma. Ahora, es verdad, imagínate lo que es gente bailando, 3.000 jóvenes bailando en una fiesta. Ven de repente paracaidistas llegar a las 6:30 de la mañana pensando que era parte de la fiesta, pero luego se dan cuenta que hay sirenas, que caen cohetes y que además llegan coches como los que yo vi en Irak del Estado Islámico, de ISIS, coches con tipos vestidos de negro que empiezan a abrir fuego de manera indiscriminada y de los 3.000 realmente ejecutan, tras violar a muchas chicas, a 260. Esto es algo que los israelíes luego ven los kibbutz de la frontera. Sabes que los kibbutz es la población más progresista de Israel. Es la gente que siempre está en las manifestaciones a favor de los palestinos. Una señora que está ahora secuestrada en Gaza, 3 días antes, encabezó una manifestación de una organización Mujeres por la Paz de israelíes y de palestinas. 2.000 mujeres que yo entrevisté en Jerusalén, Vivian Silver, y allí estaba ella en el kibutz cuando entraron los de Hamás y parece que no está muerta, y ella mandó un WhatsApp a todas las mujeres de la organización y les dijo: no me llaméis porque tengo miedo que escuchen el teléfono, y fue su último WhatsApp. Y desde entonces parece que está secuestrada en Gaza. Todo esto pone a la sociedad israelí en una especie de post-trauma que yo creo que será postergado para el día después de la guerra. Hablas de ese post-trauma y indudablemente parte de ese trauma permanente es el hecho de que hay 200 personas que están secuestradas por Hamás y lo que vamos sabiendo de algunos de esos secuestrados. Por ejemplo, el testimonio de esta joven que desde Gaza emitía este mensaje. אני מיישם, כרגע אני נמצאת בעזה, אני מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר מהר, בבקשה. תודה. Veíamos a esta joven en ese primer plano donde aparecía herida del brazo, donde se está recuperando en un lugar indeterminado de Gaza. Frente a esto está la respuesta de Israel, la que estamos viendo también con los bombardeos en el norte de Gaza, con esa inminente, aparentemente, incursión aérea. ¿Respalda la población de Israel esa respuesta frente a los ataques? Eso es lo curioso en este caso. ¿Tú te acuerdas que hace 2 semanas la sociedad israelí estaba dividida en dos, entre el sector de derecha y extrema derecha por un lado y el centro y la izquierda, a raíz de la revolución judicial de Netanyahu? Manifestaciones por la calle durante 10 meses. De repente, los reservistas que no querían servir en la reserva porque decían que no van a servir a un gobierno que hace una revolución judicial como la que quería hacer Netanyahu, todo se evapora y todos se presentan en sus bases. Y en este momento hay 350.000 reservistas, mucho más de lo que se pensaba en un principio. Quiere decir que hay un consenso en la sociedad israelí que Israel no puede seguir viviendo lado a lado a una organización como Hamás. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo va Israel a acabar con estos 20.000 hombres armados de Hamás sin dañar a la población? Y eso es muy difícil, porque Gaza es el lugar con más densidad de población de esta región y uno de los lugares con más densidad del mundo, más de 2 millones de habitantes en 350 kilómetros cuadrados, y Hamás utiliza a la población realmente como escudos humanos, o sea, sus instalaciones
están especialmente dentro de los barrios, dentro de los edificios donde está la población para protegerse de los ataques israelíes. O sea que es una situación muy compleja. Yo creo que la sociedad israelí apoya una invasión, apoya un golpe a la infraestructura militar de Hamas porque no quiere tener a Hamas en su frontera. Pero ¿no existe esa sensación, Enrique, de que eso ya ha pasado otras veces o ya se ha intentado otras veces y no resulta? Que al final las imágenes son lo que dices, muchos muertos civiles, personas que están en la Franja de Gaza que no tienen que ver con Hamas, que también mueren. ¿No existe esa sensación de que esa estrategia no funciona? No tiene nada que ver lo que ocurrió en el pasado, las operaciones israelíes, con lo que va a pasar ahora. Aquí es algo totalmente distinto. Yo me temo que el número de muertos definitivos se va a acercar a los 2.000, porque hay aún unos 400 cadáveres sin identificar, que están en tal estado terrible. Yo hoy estuve en el kibutz Nir Oz, que es el primer kibutz que fue atacado por Hamas. Y Carlos, tú no te imaginas lo que se ve allí. O sea, yo llevo aquí trabajando como corresponsal 20 y pico de años y créeme que he visto cosas tremendas. Nunca vi lo que hicieron ellos allí. Y por lo tanto yo creo que los israelíes van a tratar este caso de otra forma. Y tienen para ello también el apoyo de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania, de Italia, de distintos países que dan a Israel una carta blanca y también ayuda militar. Está llegando ayuda militar de Estados Unidos todos los días. Hay 2.000 marines en los 2 portaaviones norteamericanos que están en el Mediterráneo Oriental. Y no te olvides de una cosa, hay 2 frentes más que se están abriendo. Uno con Hezbollah y Hamas Líbano, que está cada vez más caliente. Hezbollah ataca objetivos militares y Hamas Líbano, palestinos, ataca objetivos civiles. Y otro frente en Cisjordania, donde hoy Israel arrestó a bastantes dirigentes de Hamas y activistas de Hamas, entre ellos al jeque Hassan Youssef, que es el líder máximo de Hamas en Cisjordania. 2 cosas más antes de dejarte ir, Enrique. Uno, Benjamin Netanyahu. Evidentemente los actos de Hamas son actos terroristas que no tienen absolutamente ninguna justificación, pero ¿tiene la población de Israel conciencia de que hay una responsabilidad por parte del primer ministro de Benjamin Netanyahu y que esto le va a pasar factura? Sí, se compara entre esta situación que vivimos ahora y la situación de la guerra del Yom Kippur hace 50 años, cuando el gobierno no se preparó suficientemente para hacer frente al ataque sorpresa de Egipto y de Siria. Y en ese momento el Partido Laborista, poco después de la guerra del Yom Kippur, que gobernaba el país durante décadas, cayó y terminó su época de dominio en la política israelí. Hoy en día todos entienden que no se va a tratar de este tema hasta que se acabe la guerra. O sea, Netanyahu seguirá allí con todo el liderazgo y tendrá que ocuparse de toda esta situación, pero el día siguiente de la guerra yo creo que veremos a cientos de miles de israelíes en la calle exigiendo su dimisión y elecciones anticipadas. Y ya por último, más allá de lo que pasa en la situación política o lo que suceda con Benjamin Netanyahu, ¿qué hay después en Gaza? ¿Qué futuro? Tú conoces, como nadie decimos, esta zona. ¿Cómo imaginas el futuro de Gaza? La única opción constructiva, positiva que puede haber es que el mundo árabe, entre ellos los saudíes, los egipcios, los emiratíes, quizás también Marruecos y Jordania, creen una especie de fuerza interárabe que se ocupe en un primer término de la población de 2 millones de personas que son escudos humanos de Hamas. Y una vez esté acabado la plana mayor de Hamas dentro de Gaza, ellos tendrán que pasar el poder a la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, tal como ocurría hasta el año 2007, cuando Hamas hizo un golpe de Estado y echó de allí a la autoridad palestina por la fuerza con una enorme violencia. Es la única salida que hay en este momento. Yo creo que no es casual que Biden haya venido aquí, porque él está pensando en la arquitectura futura de esta región una vez se acabe el conflicto concreto con Hamas. Pero una cosa última, Carlos, la guerra que estamos viviendo no es una guerra entre Israel y Hamas. Es una guerra con un carácter regional, incluso te diría con un carácter internacional, porque por detrás de Hamas está Irán, por detrás de Hezbollah también,
Israel tiene el apoyo, Irán tiene el apoyo de Rusia, de Putin, le vende drones, le da drones en la guerra de Ucrania, y por el otro lado Israel tiene el apoyo de Estados Unidos y de varios países europeos. Es una situación muy peligrosa a nivel mundial y por lo tanto es necesario acabar con esto lo antes posible. Enrique Zimmerman, desde Tel Aviv, muchísimas gracias. A ti, Carlos.